Hola, mi nombre es Sudarshan Devendra, astrólogo védico del norte de la India. Hoy estoy por acá para hacerles una explicación, digamos una breve introducción de lo que es Jyotish o ciencia de la luz. Ciencia de la luz o Jyotish trabaja la astrología dentro de sus elementos y tiene un diferencial específico frente a otro tipo de astrologías básicamente por dos factores. El primero es que entiende la Tierra como el factor sobre el cual tiene la afectación los 9 planetas. Y el segundo es la posición de la Luna. La posición de la Luna representa nuestra mente. Esa representación de la mente es clara para el astrólogo poder entender ante qué sujeto se encuentra. Bienvenido Sebastián, Sudarshan Devendra, a Abriendo Puertas con Mélida, a Radio Pasión US y a la Global Coaching Federation. Después de esta presentación, vamos a entrar directamente a lo que Sebastián hoy nos trae abriendo puertas. Para ello, Sebastián, vamos a recordarles a todas las personas que nos escuchan a través de nuestro canal Abriendo Puertas y también Radio Pasión Global Coaching Federation, quién es Sebastián. Bueno, buena noche, de nuevo gracias por la invitación, me alegra mucho estar por acá de nuevo compartiendo. Y bueno, Sudarshan es astrólogo védico del norte de la India, entrenado en la escuela del Mangal Path en Calcuta, de allá es nuestra tradición. La astrología védica es una astrología que busca básicamente armonizar los fenómenos mentales, las estructuras psíquicas del individuo para que pueda tener un mejor desenvolvimiento en su destino. Entonces, la astrología, especialmente del norte de India, de Mangal Path, trabaja mucho el campo del inconsciente como una herramienta para poder trabajar sobre la vida de cada uno y sobre los diferentes desafíos que nosotros tenemos. Hoy Sebastián nos trae una innovación en cuanto a lo que podemos llamar esa sanación individual. Cuando estuve conversando con él acerca de lo que nos trae hoy, es tan interesante y tan especial porque se trata de los sonidos individuales que antes no lo habíamos manejado. Sí, claro, digamos, la astrología védica no solamente se basa en la lectura de cartas astrales. La lectura de las cartas astrales es lo esencial y es fundamental en el proceso, pero no debemos quedarnos solo en lo descriptivo. También es importante ir a lo operativo, o sea, al cómo, al hacer sobre nuestro proceso de vida. En ese sentido, la astrología védica plantea una meditación, una técnica de meditación, identificando los sonidos primordiales de cada persona. La carta astral viene a ser como un escáner, siendo un símil con la medicina, es un escáner de la estructura psíquica de cada uno, y el astrólogo tiene, el védico de esta línea, tiene la capacidad de identificar ciertas vibraciones internas que llamamos sonidos primordiales, y entre todas ellas hay una en específico que tiene mayor resonancia. Esa correlación la hacemos a partir del análisis de las estrellas o nakshatras en sánscrito, no solamente la estructura planetaria y sus casas, sino empezamos a hacer un análisis más profundo a partir de las estrellas. La posición estelar nos da una luz para identificar cuáles son los sonidos primordiales más idóneos para cada uno, y a partir de allí identificar cuál de esos es el más eficiente en su proceso de vida a partir de la edad en la cual solicita el método. Ahora, estos sonidos, ¿por qué son primordiales? Porque precisamente llevan a la esencia de la persona. Es una técnica de meditación a partir de estos sonidos, llamados también mantra o bija mantra técnicamente, y lo que hacen es que saben llevar la mente a su estado más original, ¿no? De donde sale la fuente primaria del pensamiento,
y digamos que la gracia de hacer esto a partir del conocimiento astrológico es que vamos por una vía segura, ¿no? La identificación de ese sonido primordial en cada uno de nosotros hace que podamos, cuando lo practiquemos, ir más rápido a la fuente para poder encontrar allí estados de sanación. Recordemos siempre que toda palabra, toda acción está precedida de un pensamiento. Siempre. Eso es una ley que cada vez es más divulgada. Pero resulta que los pensamientos también están precedidos de algo. Es ir a esa fuente primaria del pensamiento, a esa parte original, a ese pensamiento casi cero, no cero, cero, pero casi cero, que nosotros podemos pulir y purificar la energía desde allí. Y por lo tanto nuestra realidad pues empieza a armonizarse. El pensamiento, cuando está siempre abocado a los sentidos externos, responde a ellos. Pero si nosotros aprendemos a ir al interior, a la fuente primaria de su pensamiento y desde allí dar los impulsos hacia el campo relativo, hacia el campo externo, entonces el pensamiento va a tener unas ondas sanadoras, purificantes, y no va a estar necesariamente supeditado a los efectos de la ley de la causa y el efecto todo el tiempo. ¿Ok? Hay situaciones karmáticas que son inamovibles, eso es una realidad que no podemos desconocer, pero también es una realidad que muchas veces reaccionamos o actuamos en la vida de acuerdo a situaciones dramáticas que lo que hacen es desgastarnos, no nos hacen evolucionar. Entonces, este tipo de técnicas lo que hacen es pulir el pensamiento, refinar el pensamiento para que opere desde una fuente más pura interna y no necesariamente desde los factores externos de la vida misma, ¿no? Entre ellos el drama, el conflicto, los problemas innecesarios. Entonces, básicamente el sonido primordial dentro de una técnica de meditación que se enseña nos lleva a que la mente se conecte con su interior de forma natural y armónica. Wow, y tú dices que parte de la carta astral. Una pregunta, la carta astral que hacen ustedes los astrólogos, por supuesto, no importa si yo hice una carta astral, por decirte, vamos a suponer, estamos en el año 2022, estamos exactamente en el mes de agosto, hice la carta astral a comienzo del año, pero la hizo otra persona, no la hiciste tú, Sebastián. Si yo la tengo, tú puedes tratar de ayudarme, o yo con ese material, vamos a llamar así, puedo comenzar a hacer este trabajo de la meditación individualizada de la que tú estás hablando. Si la carta astral que tienes y te la hiciste años atrás es una carta astral védica, cualquier astrólogo estaría en la capacidad de leer las estructuras de estrellas que están ahí, de nakshatras, e identificarlo, ¿no? Ahora, no todos los astrólogos védicos manejan esa técnica de meditación, entonces también habría que ver eso. Por lo tanto, por ejemplo, si una persona quisiera aprender esta técnica de meditación, puede consultar un astrólogo de la línea como la que tengo yo, y él le puede enseñar la meditación védica a partir de la carta astral sin necesariamente leerle la carta astral. Lo que pasa es que el astrólogo necesita la carta astral como una estructura de diagnóstico para identificar el paciente, pero eso no significa que se la tenga que leer. O sea, las cartas astrales son herramientas tanto para la lectura astral en sí como para, por ejemplo, identificar el sonido primordial de la persona, o por ejemplo, plantearle un remedio astrológico que necesite la persona hacer por un tiempo, y no necesariamente le está leyendo lo que conocemos como una lectura astral. La astrología védica, Nélida, es un mundo amplio y tiene diferentes aristas de abordaje. Correcto. Y en ese caso, por ejemplo, una persona, después de que ahora Sebastián nos va a explicar en qué consiste o cómo la persona puede descubrir esos sonidos,
Pero vamos a suponer que ellos nunca han tenido esa información de su carta astral. ¿Cómo pueden hacer entonces esta meditación contigo? Simplemente si es en el caso conmigo, con Sudarshan, que quieren hacer el proceso de aprender la meditación, simplemente me tendrían que dar sus datos de nacimiento, hora, fecha y lugar de nacimiento. Yo a partir de ahí ya sé, abro su estructura astrológica, analizo, identifico los sonidos primordiales más importantes en esta persona y a partir de allí escojo el más indicado y le enseño a usarlo. Ahora, ese es el paso 1. El paso 2 es enseñarlo a usar. Para eso se necesita un entrenamiento de 5 clases aproximadamente. Y en ese entrenamiento, que debe ser personalizado, se lleva a la persona a saber usar su sonido primordial. ¿Por qué personalizado? Porque es un proceso muy delicado de refinamiento de su sistema nervioso central. Delicado no es porque sea peligroso o algo así. Delicado es porque el profesor, en este caso el astrólogo, necesita tener toda la atención en la persona, analizarlo, ver sus reacciones, sus movimientos, su evolución en esas 5 clases, detectar patrones que estén desviando el proceso. Entonces, si fueran muchos a la vez, el astrólogo, primero, no es ético porque no lograría identificar patrones. Entonces es un proceso de enseñanza que siempre se ha transmitido así, oral e individual. Individual, cuando hablamos de individual, entonces un descubrimiento personalizado. ¿Y cómo una persona puede descubrir esos sonidos? Esos sonidos es difícil realmente porque, digamos, sonidos primordiales, Bija Mantras, los pueden reconocer mucho. Digamos, hay muchas escuelas que hablan de sonidos primordiales, de Bija Mantras. No es una exclusividad de la astrología védica, Jyotish. Pero lo que sí puede ser un poco complejo es que no necesariamente tú sepas cuál es el más acorde a ti. Vamos, el astrólogo ahí sí tiene, digamos, un plus, una ganancia, porque sabe leer cartas, sabe leer estructuras mentales, que la carta se lo arroja. Entonces sabe precisamente cuál sería el más indicado. Digamos que una persona así podría como estudiar astrología, por ejemplo, e identificar su propio sonido primordial. Pero no es necesario eso. Es más fácil encontrar un astrólogo que te ayude, porque el interés de una persona es seguir su trabajo, ¿no? Para eso estamos los astrólogos. Nos acuden a nosotros y les enseñamos el proceso de meditación. Entonces, sonidos primordiales hay muchos, insisto, hay muchas tradiciones que usan Bija Mantras. Bija es sonido primordial y todas pueden ser muy buenas. La astrología da una garantía de que es muy singular, va mucho a la individualidad bioquímica, la llamamos nosotros. Es decir, el astrólogo hace un gran esfuerzo en ver quién está al frente y entregarle el sonido más refinado para esa persona. Entonces, la recomendación es mejor encontrar un buen profesional y mejor astrólogo en este caso. Tú sabes que para mí ha sido desde el principio cuando Sudarshan nos comenta de este nuevo producto, esta nueva entrega, de esta nueva meditación que fue diseñada por él y que él la quiso venir a traer a nosotros porque realmente es una técnica maravillosa. Es tan importante entender ese proceso y me llamaba mucho la atención cómo ese tipo de sonido puede ayudar a la sanación de una persona. Es algo que es fuera de lo común. Claro. Y digamos que el desarrollo nuestro en el norte de India, Calcuta, insisto, en Mangalpat, en esta línea, consiste en saber identificar y saber leer las cartas de una manera especial para la identificación. Pero digamos que la pregunta que me haces de cómo el sonido primordial hace el proceso, eso sí no lo inventamos nosotros, no lo creamos nosotros, eso es algo que la naturaleza misma arroja. El proceso de nosotros como astrólogos es saber identificar
la técnica para identificar el sonido primordial. Ahí es donde está el valor agregado nuestro. Pero la pregunta es, ¿cómo, independiente de cómo se identifique, cómo un sonido primordial logra hacer un proceso de sanación? Bueno, es una técnica que lleva la mente que está absorta en los sentidos externos todo el tiempo, reaccionando a los sentidos externos. Hay un sonido primordial que cuando se aprende a practicar de manera armónica en una técnica de meditación, inmediatamente el sonido lleva a la mente en un viaje de interiorización armoniosa. Suena como algo mágico, pero no es así. ¿Por qué no es magia? Porque ese sonido primordial que se identifica es un sonido primordial que todos tenemos, con el cual todos nacemos. Te voy a dar un ejemplo. En las escuelas de yoga y en el mundo moderno se habla mucho del mantra Om, ¿cierto? Om, que realmente se escribe A-U-M, Aum. ¿Ok? Ese vendría a ser el sonido primordial, pero del universo. No es el sonido primordial de cada uno. Así como hay un Om del universo, hay un pequeño Om de cada uno. Y ese pequeño Om de cada uno no es Om, porque pues sería el mismo, es algo diferente. Entonces, cuando la persona va a ese sonido primordial, por eso se llama primordial de la esencia, inmediatamente la mente hace un viaje interno. Entonces, por ejemplo, tú, Nelia, y yo, desde que nacimos tenemos ese sonido. Es un sonido único que está ahí vibrando. ¿Por qué? Porque cuando nacimos, salimos del vientre de la madre y había una configuración planetaria y estelar específica. Esa configuración estelar da una vibración más armónica frente a otras. Entonces, cuando se identifica cuál es esa vibración, que es este sonido primordial, y la persona la aprende a practicar, va a la esencia. Es como ir de nuevo al vientre de la madre, al inicio. Es la conexión con la madre cósmica, con la madre divina. Wow. Entonces, por eso hace el proceso, porque nos lleva al inicio, desde donde empezamos, en una meditación diaria. Entonces, si todos los días tú vuelves al inicio y vas a la vida, vuelves al inicio y vas a la vida, vuelves al inicio y vas a la vida, ¿qué sucede? Hay una especie de reconexión con lo más esencial. Entonces la mente deja de estar toda tinturada por los sentidos externos y por las impresiones sensoriales a empezar a estar, entre comillas, tinturada por la esencia primaria que está dentro de nosotros. Y esa esencia conecta con la madre cósmica, o como lo quieran ver, o como Dios, Padre, o Dios, o Madre Divina. No importa. El punto es que se da la conexión. Esa es la clave. Bueno, y después de esta explicación tan detallada, interesante, ahora vamos a seguir con lo que es esa terapia, la terapia HJT. Técnicamente, esa es la meditación, Healing Jyotish Therapy. Es una terapia de sanación astrológica. Eso es su traducción. Consiste justamente en la identificación del sonido primordial. Entonces, reconocer el sonido primordial y la persona empieza un proceso de autosanación, de autorrealización. Eso es Healing Jyotish Therapy. Por eso genera ese proceso de sanación. Una vez el sonido primordial es identificado y la persona empieza su técnica de meditación habitual, la mente, al conectarse con la esencia primaria, va sanando procesos inconscientes. Va pasando desde el campo del consciente, que es lo que nosotros estamos percibiendo todo el tiempo, o sea, la acción, la vigilia atenta, va entrando al campo del preconsciente, que es como un área en la cual
no es tan consciente, pero tampoco tan profunda. Es un área muy superficial, pero que nos afecta a la reacción inmediata. Y también va descendiendo al campo del inconsciente, que ya es una zona más profunda, donde podríamos decir que se alojan los samskaras o impresiones mentales karmáticas. Son traumas que se establecen principalmente en la primera infancia, entre los 0 y los 7 años. Prácticamente todos los niños, niñas, configuran su proceso de trauma en ese periodo. ¿Por qué? Por la cultura, la familia, las interacciones. Por eso es tan delicado el desarrollo de un niño entre los 0 y los 7 años. Allí es donde nosotros generamos toda esa estructura traumática. El sonido primordial sabe llevar la mente a su proceso más interno y allí suavemente va sanando, va sanando. ¿Por qué va sanando? Y esa es la pregunta, pero ¿cómo hace para sanarla propiamente? Bueno, ahí viene una concepción védica, una cosmovisión oriental, y es la esencia primaria, el ser, lo que llamamos el ser. Es esa fuente divina que está en nuestro interior y que también está en el exterior, pero está en el interior, como una forma de micro ser. Cuando la mente, a partir del sonido primordial, sabe descender a ese plano, se profundiza, se conecta desde esa energía primaria y naturalmente empieza a sanar. Por ejemplo, nosotros podemos sentarnos a hacer un análisis del supuestamente un trauma que tenemos, pero es bien difícil realmente que solo con análisis podamos llegar a deducir exactamente cómo ese trauma apareció. Y aunque lo identifiquemos, no necesariamente significa que lo sanemos, porque un proceso psicológico moderno podría llevar a la identificación vía el análisis, pero eso no significa necesariamente una sanación. Porque completamente cierto, claro, por supuesto. Que va quedando una herida que está allí. Identificarla es un proceso muy importante, pero más importante es sanarla. Bueno, cuando son situaciones inconscientes muy fuertes, los Vedas lo tenían muy claro. Las ciencias orientales, muchas de ellas también. Lo que logra sanar esos procesos profundos es el espíritu. Cuando la fuerza interior del ser logra permear ese campo. La mente es un agente simplemente del proceso. Entonces allí está también el proceso. O sea, el sonido primordial, entonces, para no perdernos el orden, ¿qué es lo que hace? Sabe llevar la mente a su campo preconsciente e inconsciente y allí hacer el propio proceso de sanación. Por eso el nombre Healing Jyotish Therapy, terapia de sanación astrológica. Bueno, una explicación súper detallada y eso nos permite a nosotros apreciar, por ejemplo, ese estado que tiene Sebastián. ¿A quién no le gustaría que en todo momento de su día estar con esa tranquilidad, proyectarla, transmitirla? Y es un tipo de persona que a uno como ser humano le gusta estar cerca, porque a uno le gusta estar cerca de la tranquilidad, de la paz. Entonces, con esta técnica vamos a sanar esas situaciones que él nos está explicando que tenemos de manera inconsciente y no sabemos por qué reaccionamos en ciertas situaciones de cierta manera, y de esta manera logramos esa sanación. Si una persona cualquiera quiere sanar con esa terapia, ¿cómo sería el proceso? Bueno, lo más importante es siempre la voluntad, el deseo de querer hacerlo. Ya ese es el primer paso. En el caso, si lo quiere hacer, en el caso mío, me puede contactar y se programa una agenda, pero primero se entregan los datos astrales, porque yo necesitaría en ese caso, si es conmigo,
hacer el análisis pertinente. Y acá hay algo muy importante que quiero complementar y que hace una gran diferencia, y por eso yo soy tan enamorado de enseñar esta técnica, porque busca la autorrealización. Es decir, genera individuos autónomos, individuos que se logran superar a sí mismos. O sea, la técnica busca un proceso de empoderamiento, no busca un proceso de dependencia. Hay muchas técnicas en las cuales tú puedes acceder al inconsciente o casi al inconsciente, pero dependes de alguien para llegar allá. La idea es justo lo contrario, es empoderar a la persona pronto en las clases, entrenarlo bien para que pueda él mismo hacer su propio proceso de autodesarrollo. Estas son clases individualizadas. Sí, son clases individualizadas. ¿En cuántas clases? 5. Son 5 clases. Dura 1 hora y deben hacerse para que el proceso sea óptimo no más largo de 1 mes. Exacto. Es decir, casi que una clase por semana. Bueno, Sebastián, por favor, haznos saber cómo se pueden contactar contigo. Te quiero agradecer muchísimo tu presencia aquí en Abriendo Puertas, en nuestra emisora Radio Pasión US y a través de la Global Coaching Federation. Claro, muchas gracias. Me pueden contactar vía WhatsApp, que es fácil, el 786-643-6059, indicativo 1 de los Estados Unidos. Por WhatsApp respondo más pronto, más rápido. Bueno, Sebastián, quiero agradecerte muchísimo por haber escogido Abriendo Puertas para ofrecernos esta terapia, y a ustedes les recuerdo suscribirse a nuestro canal. Si tienen alguna pregunta para Sebastián, también me pueden contactar a mí directamente a través de @soynelida_núñez por Instagram o enviar un mensaje directo. Nos vemos en nuestra próxima entrega.